Buenos días. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, a los panelistas también por prestarse siempre y buena disposición a participar en esta instancia, que para nosotros es importante siempre. Quizás un poco para romper un poco el hielo, y que a Carmen ayer la tuvimos hablando en el día de la exportación, me gustaría hablar un poco de quizás algunas cosas que han surgido, como bueno, la certificación que obtuvo Uruguay de riesgo bajo en deforestación por parte de la Unión Europea, y si eso nos puede dar un diferencial tangible para lo que va a ser quizás el comercio exterior de bienes de los próximos años. ¿Cómo ven ustedes desde la Unión de Exportadores este tema y concretamente si ven una ventaja con esto? Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. La verdad, un placer compartir la sala llena hoy con ustedes. Realmente lo vimos con mucha tranquilidad. Era algo con lo que veníamos insistiendo bastante. Concretamente, la normativa de no deforestación, el EUDR de la Unión Europea, implicaba que productos muy importantes de la matriz exportadora del Uruguay iban a tener que cumplir una serie de requerimientos bastante exhaustivos y por cada DUA exportado. Entonces, ¿qué pasaba? Productos como celulosa, ganado y demás, cerca del 26% de los productos que vendemos a la Unión Europea, nosotros sabíamos que Uruguay, lejos de deforestar, foresta, con lo cual generar todo ese costo, toda esa gestión engorrosa para una cadena que ya teníamos clarísimo que podía documentarlo y generarle todas esas trabas adicionales al comercio, en un contexto en el que el comercio ya de por sí es complejo. Nosotros lo primero que decíamos en reuniones con el Parlamento Europeo es: a ver, Uruguay es sostenible, ¿cómo querés que lo hagamos? Pero déjame mostrarte que Uruguay lo es y no me pongas la traba de que cada DUA tenga que documentar todo esto, porque la regulación en realidad era para el importador europeo. El tema es que los platos los pagábamos los exportadores de cada uno de la cadena de suministro. Bueno, eso tenía una fecha de puesta en marcha que era diciembre del 2024, con todos los cuestionamientos, porque obviamente era a nivel mundial. Se decidió correr un año, Unión Europea lo movió un año al 2025, y el 22 de mayo, hace unos días, recibimos esa comunicación de que se habían calificado los países en tres categorías: low risk, standard y high. Uruguay es el único en el Mercosur que quedó dentro del low. ¿Eso qué significa? Que solamente el 1% de los embarques de esos productos van a tener que hacer la acreditación de la normativa. Pero solo la acreditación de esa georreferenciación de que el producto proviene de un predio que no haya sido deforestado con posterioridad al 31 de diciembre del 2020. Carmen, ¿y ese costo quién lo paga? Si tiene que definirse si es el gobierno, es el privado con el gobierno, ¿cómo se define eso? O sea, a priori era a cargo del productor. O sea, obviamente había iniciativas en cooperación para algunos sectores con el Ministerio de Ganadería y demás, pero en definitiva era algo que recaía, porque además de eso había que proponer formas de mitigación en caso de que se detectara. Entonces, realmente para nosotros nos tranquilizó más por esto en puntual, pero también por la visión y la concepción del Uruguay en su conjunto. Esto es una señal para nosotros de que la Unión Europea está viendo a Uruguay como realmente un país que tiene buenas prácticas en materia de sostenibilidad, que es algo que nosotros en su conjunto y desde la Unión en particular venimos haciendo muchísimo énfasis. Nosotros tenemos herramientas para demostrar que Uruguay es sostenible, tenemos que ponerlo con bombos y platillos en el mundo, sabiendo que obviamente tenemos mucho trabajo para hacer. La sostenibilidad no solamente es medio ambiente, es gobernanza, es vigilancia en los parámetros sociales, pero sabemos que hay muchas empresas que lo están haciendo y las que no, que tengan las herramientas accesibles para
llevarlo adelante y que la sostenibilidad también sea reconocida, que no sea solo un requerimiento o tengamos que limitarnos en algún mercado por temas sostenibles, que también sea un reconocimiento interno, que tengamos los incentivos, porque la sostenibilidad, maravillosa palabra, pero cuesta plata, o sea, tiene sus costos asociados. Entonces, también tener incentivos positivos para que esa sostenibilidad redunde en impacto positivo para la empresa, porque la sostenibilidad también tiene que ser económica. Gracias, Carmen. Verónica, seguramente cuando ustedes planificaron y proyectaron el anuario de OPIPA, costaba imaginarse el escenario del comercio internacional que tenemos hoy, después de lo que fue la escalada arancelaria que desató el presidente Trump. Ustedes, como una oficina pública, ¿cómo están monitoreando esto? Los efectos concretos que puede tener sobre algunos bienes que son muy relevantes de la canasta exportadora de Uruguay, algunas posibilidades que se abren, como bueno, ahora una nueva oleada de optimismo con la posibilidad de cerrar el tan mentado acuerdo con la Unión Europea antes de fin de año. ¿Cómo están viendo este tema ustedes? Bueno, claramente, buenos días primero que nada y muchas gracias por la invitación. Sí, si hay algo que caracteriza al periodo, a la coyuntura, es la elevadísima incertidumbre comercial, financiera, geopolítica, de todos los tipos. O sea que sí, realmente es un momento muy difícil para los negocios y para las políticas públicas, que tenemos que ir acompañando justamente estos riesgos, estos desafíos y visualizar cuando hay oportunidades para que el país pueda aprovechar los nichos que se pueden abrir y los espacios que siempre no, pero muchas veces cuando hay situaciones de incertidumbre, algunas lucecitas aparecen y eso, si el país está preparado, si las empresas están preparadas, lo podemos aprovechar. Pero claramente el país, cuando tiene un desafío de largo plazo, ¿no?, que es el tan mentado crecimiento que necesita para poder reducir las brechas de largo plazo con los países más ricos, y en este momento tiene un desafío de cortísimo plazo, pero que quizás nos implica, quizás de cosas que no van a volver a ser como antes. O sea, algunos de estos cambios geopolíticos que estamos viendo y de los efectos, bueno, hoy nos levantamos todos con la noticia de que lo que creíamos que estaba sucediendo ya parece que no va a ser tan así en relación a los aranceles de Trump, la política exterior de Estados Unidos en general, ¿no? O sea, realmente todavía no sabemos dónde estamos parados en el mundo, no sabemos cuáles van a ser los resultados de esta guerra comercial, pero el país está preparado y está buscando esas oportunidades y cómo defendernos de esta guerra comercial, que desde el punto de vista de las políticas públicas básicamente es mantenernos con la neutralidad que el Uruguay siempre ha tenido, ¿no?, siempre no alineado. Entonces tratar de obtener las mejores oportunidades comerciales de todos los espacios geopolíticos del mundo. Pero efectivamente la guerra comercial tiene impactos, los directos, que cuando uno mira los aranceles, capaz que uno se podría quedar tranquilo y decir, bueno, Uruguay al final no le fue tan mal, ¿no? Porque bueno, si efectivamente fuera que nos va a tocar 10% y a los competidores en los principales rubros también, no es para preocuparse tanto, pero en realidad sí es para preocuparse bastante, porque todo eso es una cadena de efectos indirectos e inducidos, que aunque Uruguay no le pegue directamente, sí le pega a otros proveedores de otros países, que por ejemplo producen aceites que van a dejar de ser comprados por Estados Unidos y que como represalia China, o sea, toda esa carambola de efectos indirectos, obviamente le puede terminar pegando, seguramente le va a pegar, en caso que se concrete o que avance esta guerra comercial, le va a pegar negativamente a varias cadenas. Y además hay un efecto, digamos, de depresión de la demanda global, ¿no?, internacional, que también es un efecto, digamos, directo e inducido, porque el aumento del riesgo, el aumento de los propios aranceles genera que los consumidores mundiales y en particular en los mercados, nuestros mercados de exportación, retraigan su demanda, se retraigan las inversiones, o sea que realmente el escenario no era el que estábamos visualizando, pero en realidad ya, o sea, esto no es algo que empezó ahora, ya veníamos en un contexto complicado que se va complejizando cada vez más.
más allá de que el país tiene, en este momento estamos como con las buenas noticias internas, ¿no? Que tenemos cosechas récord de algunos productos, nacimiento de terneros récord, o sea, la parte de la oferta exportable del Uruguay es una buena noticia, esa es la parte como positiva. Bueno, se nos van a complicar algunos mercados y ahí estamos pensando algunas acciones que después les contamos un poquito más en detalle, pero bueno, justamente cómo poder mitigar los efectos adversos de la política internacional y la geopolítica. Básicamente eso, cómo subsanar cuando vayamos a quedar afuera en algunos mercados que pueden llegar a ser importantes por efecto rebote y cómo, bueno, rápidamente amoldarnos. Esto que decía Carmen de la Unión Europea es importante en este contexto porque geopolíticamente nos ubica distinto. O sea, Uruguay, calificado como un país de riesgo bajo para la Unión Europea, ante un acuerdo de Unión Europea-Mercosur que finalmente está en su mejor momento, si no sale ahora, perdemos todas las esperanzas, ¿no? O sea, realmente este es el momento del acuerdo Unión Europea-Mercosur y quizás ahí el país está muy bien posicionado para entrar con riesgo bajo, con un montón, la certificación de riesgo bajo que tiene sus complejidades y nos va a requerir bastante trabajo, sobre todo al sector público, porque la idea del Ministerio de Ganadería y del Estado es proveerle a los exportadores la mayor facilidad para que puedan cumplir con todos los requisitos. Pero además nos da un sello, o sea, es otro sello de calidad del país. Entonces, en un contexto que todos los mercados se complican, que vamos a enfrentar aranceles más altos, bueno, tener una buena nota a nivel institucional y a nivel país es sin duda un logro importante. Gracias, Verónica. Santiago, el hombre del agua. No, me gustaría, quizás para la gente capaz que no está tan inmiscuida en el tema del riego, una puesta a punto general del estado de situación hoy del riego en Uruguay, qué área tenemos, los resultados que ustedes en Regadores Unidos obviamente tienen a lo largo de la historia, que eso permite también tener una curva de aprendizaje natural de una tecnología relativamente nueva para la agricultura en Uruguay. ¿Qué nos puedes comentar sobre el estado de situación hoy del riego en Uruguay? Bueno, buenos días para todos y gracias por la oportunidad de estar acá. También que es un público que capaz que no es el que estamos acostumbrados normalmente a interactuar. Y nos parece importante también poder llevar la realidad del sector productivo agropecuario capaz que a toda la sociedad. El tema riego es un tema que tiene, por suerte, mucha prensa y como muchas palabras a favor. Lo que fue esta campaña electoral, donde fue un tema, te diría que de consenso entre todos los partidos políticos y todos los candidatos, planteando la oportunidad del riego como aquella tecnología que nos permitiría dar un salto a nivel productivo y aumentar la producción del país y los saldos exportables y todos esos impactos sobre el Producto Bruto que terminan impactando sobre toda la sociedad. Groseramente, en 2 minutos, el riego es una tecnología que básicamente permite 2 cosas. Permite, primero, aumentar los rendimientos, que eso, para un país como Uruguay, que tiene rendimientos en escala de los productores, en un ranking de productores mundiales, tiene rendimientos en secano, sin riego, bastante mediocres en términos generales, lo cual nos coloca en una situación un poco incómoda cuando los precios bajan, porque tenemos costos que se llevan una buena parte del rendimiento promedio. El riego sí nos coloca en un escalón donde el costo de producción por tonelada es muchísimo más competitivo a nivel internacional. Y después tiene otra cosa que es fundamental para nuestro país, que es la estabilidad. Uno con riego, el agua en términos generales es el primer factor que determina el rendimiento de los cultivos. Por lo tanto, cuando uno puede controlar el agua, lo que termina haciendo es controlando la estabilidad de la producción, independientemente
de las lluvias. Que si bien en promedio Uruguay es un país que, si uno lo analiza en promedios, es muy bueno y muy apto para producir cultivos, la realidad es que la variabilidad dentro del año y entre años hace que sea difícil concretar un año redondo, como pasó este año en muchísimas de las zonas productivas, expresando los potenciales que de verdad tenemos. Sí, hoy tenemos 3.300 kilos de soja y hace 2 años teníamos 600. O sea, sí, bueno, eso es como un ejemplo de lo que puede estar pasando con zonas productivas este año que están en secano arriba de 4.000 zonas enteras. Eso como ¿qué es lo que puede hacer el riego? Ahora, ¿cuánto se riega en Uruguay? Bueno, cultivos cereales oleaginosos, maíz, soja básicamente, si bien se siembra algo de algún otro cultivo, en el eje de las 60 y pico mil hectáreas. ¿Eso qué representa? Y representa 4% de la superficie nacional. O sea, es realmente algo súper de nicho, acotado, con un impacto todavía muy bajo. Si bien uno, si mira esa evolución, ve que en los últimos, capaz que 15 años, el riego se multiplicó por 4 o por 5, el área regada. O sea, en términos relativos el crecimiento está siendo importante, todavía dentro de guarismos que lo posicionan como una tecnología que da una gran oportunidad, pero que todavía no es una realidad. El desafío nuestro es tratar de dar un salto de escala y que realmente el riego pueda abarcar una superficie mayor, que Uruguay tiene las condiciones para eso, porque Uruguay tiene agua, que es básicamente lo que falta en los sistemas, en los agroecosistemas del mundo, lo que falta es agua. Uruguay tiene agua, en algún momento del año siempre sobra agua. Uruguay puede represar esa agua y con esa agua trasladar ese exceso, que tampoco es un exceso, porque desde el punto de vista ecológico nuestro ecosistema tiene esa característica, entonces no es un exceso, es el agua de escurrimiento, que uno puede capturar una parte de esa agua de escurrimiento, una parte pequeña, y trasladarla a los momentos en que falta. Ese sería un poco el juego, que permitiría, bueno, quizás también con un aumento de productividad aumentar el área potencialmente agrícola del país. José, ¿qué papel puede jugar acá la banca? Porque una de las barreras que más se escuchan es que obviamente el riego es una inversión elevada por hectárea, estamos hablando de más de $4.000 y un plazo de repago que necesariamente necesita tiempo, algo que a veces a la banca por lo general le ha costado financiar apalancar proyectos de largo plazo en Uruguay. Ustedes como institución financiera, ¿cómo están observando este tema y si tienen algún producto específico que esté diseñado para esto que planteaba Santiago? Bien, buen día para todos. La verdad que yo tuve la suerte de conocer lo que es riego gracias a varios clientes que tenemos en el banco, sumamente entusiastas con el riego, que nos terminaron llevando a ser socios de Regadores Unidos del Uruguay. Aprendimos muchísimo. Comparábamos situaciones de áreas regadas con áreas no regadas. Nos dio muchísima información y llegó el momento, en contacto con Itaú Brasil, nos decía qué tecnología podemos apoyar para la sustentabilidad que hoy temprano hablamos. Y desde nuestro punto de vista entendimos que el riego dentro de agro es una herramienta espectacular. Primero, como decía Santiago, en algún momento del año sobra el agua. El riego se mueve con energía 100% verde. Uruguay tiene una matriz renovable y captura más carbono. Santiago lo va a poder explicar mucho mejor que yo, pero se plantan más plantas por hectárea, entonces por eso se genera mayor carbono en el suelo. Genera mano de obra, importantísimo para el interior del país. Genera mano de obra calificada. Hay técnicos de riego especializados, radicados en el interior del país,
con muchísimo potencial y con ese área en crecimiento, y sin lugar a dudas que agrega valor a toda la cadena. O sea, se mueven más camiones, se mueven más plantas de silos, hay más venta de insumos, hay más botes esperando para llevarse esos granos para la exportación. Entonces, armamos con Itaú Brasil un portafolio para financiar proyectos de riego, y lo que quisimos hacer fue adaptarlo a los ingresos que tienen y al proyecto en sí. Entonces, básicamente es un proyecto que es a 15 años de plazo, con un año de desembolso, cosa de que el productor vaya tomando el crédito en la medida que va precisando, porque no precisa toda la inversión al inicio. Un año de gracia, hay que llenar las represas, hay que plantar, hay que acomodar todos los equipamientos de riego, todo eso lleva un tiempo. Y a partir de ahí, 13 años de repago, pero con cuotas anuales. Y las cuotas en junio, julio, se acuerda con el cliente de cada año. ¿Para qué? Para que sea el propio proyecto de riego que pague esa inversión. No queremos que el trigo, la cebada o la colza pague, sino que sea los granos que fueron regados que paguen su propia inversión en ese proyecto. Y la verdad que nos acompañó de entrada Itaú Brasil, aquí también con el equipo de sustentabilidad, también tomaron la voz cantante y nos acompañaron muy fuerte junto con el equipo de créditos. Hoy tenemos ese portafolio armado, hemos financiado muchísimos proyectos de riego, ya estamos en algunos clientes en etapa 2 y en etapa 3, sobre todo esos entusiastas del riego que la verdad que vienen creciendo y creciendo mucho, y la experiencia es muy buena, y desde Banco Itaú nos encanta la tecnología, la hemos probado, la hemos conocido, y la verdad que vamos a seguir apoyándolo con este portafolio especial y con características específicas para el riego, apoyándonos también en la sustentabilidad que hablamos hoy temprano. Gracias, José. Carmen, vuelvo un poco a lo que comentaba hoy Verónica al cierre de su intervención y todos estos cambios que trae la era Trump, por decirlo de alguna forma. Ustedes, como Unión de Exportadores, ¿tienen expectativas de un cambio en lo que puede ser la gestión ahora de este nuevo gobierno? Ayer el presidente, en el día del almuerzo, hablaba de ser pragmáticos, de no pegarse a ninguna estrategia en particular, sino buscar oportunidades en cada producto según las oportunidades que aparezcan en diferentes destinos. ¿Ustedes cómo están viendo este nuevo escenario que se está reconfigurando ahora? Un reclamo histórico, ¿no? El acceso a mercado, competidores que han ganado terreno en muchos mercados gracias a la firma de tratados comerciales, bueno, que han dejado en desventaja obviamente a Uruguay en muchos destinos que eran muy relevantes. ¿Cómo estás visualizando ese tema hoy hacia futuro y qué esperás? Bueno, el comercio internacional obviamente está en un momento explosivo, no sabemos para dónde, pero disruptivo, llamémosle. La realidad es que todo lo relativo a Estados Unidos ha sido y sigue siendo un foco de preocupación y de actividad constante. Así que la verdad es que reconfigurando bastante toda la estrategia y todas las líneas de pensamiento, que no es nada fácil. O sea, en negocios de exportación de bienes, reconfigurar una estrategia cuando hay cadenas de producción, contratos de largo plazo ya establecidos con tiempo, uno intenta tener esa flexibilidad de buscar un nuevo nicho, pero el nuevo nicho hay que desarrollarlo. Entonces necesitamos ese espacio de repensarnos. Por eso todo esto lo que hace es profundizar nuestra necesidad de trabajar sobre la agenda interna también. En cuanto a política comercial y política exterior, lo que estamos trabajando con Cancillería en forma permanente es una matriz de productos, capaz que no se escuchó alguna partecita, pero estamos trabajando con Cancillería en una matriz de productos con los destinos correspondientes, donde cada uno de los exportadores está viendo ese posible nicho a futuro para tratar de que se liberen todas las barreras que pueda haber de acceso para esos nuevos destinos, para esa combinación.
ya saliendo quizás del esquema de pensamiento de vayamos por tratados, grandes tratados de libre comercio, ir a algo mucho más enfocado, mucho más a medida de las necesidades de los emprendimientos actuales y de los que se están instalando. Pero por otro lado nos encontramos frente a lo que tú decías recién, productores que están hoy, que ven que sus mercados de destino, los actuales, incluso están teniendo amenazas. Entonces estamos trabajando en ese doble rol y viendo cómo compensamos o subsanamos esos espacios que pueden llegar a quedar vulnerables para los productores actuales. Y sobre la agenda local, que para nosotros es tremendamente importante y va muy de la mano con lo que decía el presidente en el día de ayer, no podemos dejar que algo de puntual del exterior sobre el que podremos negociar, pero tendremos margen de éxito mayor o menor, nos anule o nos nuble la visión sobre lo que tiene que ser el Uruguay, sobre los pilares que tiene que trabajar en Uruguay por hoy y por el futuro. Entonces, en la mirada puesta de más corto plazo y de más necesidades o de coyunturales, vemos los temas macroeconómicos, por supuesto, cuidar la estabilidad macroeconómica porque son fundamentos también para nuestras matrices de costos actuales. El tipo de cambio, por supuesto, que nos sigue preocupando y entendemos que coincidimos plenamente en que tenemos que tener bien atada la inflación, pero no a costa de tener un tipo de cambio real rezagado y que el sector exportador sea el que lleva, digamos, adelante todo el costo de ese trabajo en materia de inflación. Y por supuesto que tenemos que seguir trabajando en temas de sostenibilidad, como planteábamos al principio, pero también de innovación, de flexibilización de normativas laborales que nos permitan estar ayornados a la competencia mundial para el sector de servicios también. Entonces, son varios los ítems, los costos logísticos y de conectividad. Es fundamental para todos los que estamos hoy acá poder llevar nuestros productos y nuestros bienes a destino con costos que podamos sostener y que los productos lleguen en tiempo. El tema de la conectividad es fundamental. Podemos abrir un montón de mercados, pero tenemos que poder llegar físicamente. Verónica, y en eso que comentaba Carmen de la estrategia de apertura de mercados, de buscar focalizarse, Uruguay ha hecho un trabajo importante, sobre todo con China, pensando en Asia, pero bueno, todavía ahí hay mucho por hacer y cuestiones que no tienen que ver estrictamente con lo arancelario. Sí. Ahí el Ministerio, ¿qué rol está jugando en esta estrategia de buscar esos nichos de mercado que comentaba Carmen? Sí, un poco siguiendo lo que planteaba Carmen, totalmente de acuerdo en el enfoque. El Ministerio de Ganadería trabaja, por un lado, internamente, obviamente, en la parte de la habilitación, ¿no?, sanitaria y fitosanitaria de los productos, y ahí hay muchas barreras que hay que sortear, incluso en mercados que tienen bajos aranceles y que son una oportunidad perdida hasta ahora. O sea, por eso vemos como oportunidades ahora en esta coyuntura tan complicada para intentar relocalizar producción, que bueno, a veces es difícil, a veces el tiempo requerido es más largo que la oportunidad, pero que esas puertas queden abiertas después para consolidar nuevas corrientes comerciales, que es lo que en definitiva el país necesita, que es diversificar su matriz productiva y exportadora y sus mercados de destino. Entonces, ese es como hacia dónde vamos, hacia diversificar producción y destinos. Desde el Ministerio de Ganadería, cometido principal, habilitando sanitaria y fitosanitariamente los mercados, pero también trabajando con el sector privado en identificar esos posibles nuevos destinos. Entonces, bueno, tenemos algunos que están establecidos como prioridad para investigar, son los 6 países del Consejo de Cooperación del Golfo, ¿no?, los países árabes. Ahí hay aranceles muy bajos, aunque no tengamos ningún TLC. Ya normalmente los aranceles son entre 0 y 5% los más altos, o sea que estamos en una situación que podría ser confortable para el país desde el punto de vista arancelario. Claro, hay que desarrollar
exactamente los mercados, ver qué productos, con qué habilitaciones se necesita, pero ahí hay fuertes oportunidades. Estamos hablando de Emiratos Árabes, o sea, países de altos ingresos, ¿no? Emiratos Árabes, Qatar, Omán, bueno, Kuwait, otros países que también pueden ser interesantes, Irak, que bueno, para el arroz, por ejemplo, siempre ha sido un destino importante, pero podríamos exportarle otros productos. Los países del norte de África también pueden ser una oportunidad comercial interesante. Todos son oportunidades a desarrollar. Países de Centroamérica para algunos productos también identificados, en particular citrus y algún otro. O sea, hay un conjunto de países a los que normalmente Uruguay no intenta llegar o no ha llegado, que requieren un desarrollo tanto de las políticas públicas, o el acompañamiento de las políticas públicas y obviamente la investigación privada de identificar los potenciales clientes, pero ese va a ser el foco, desde el Ministerio de Ganadería y también interinstitucional, ¿no? Hay varios organismos de coordinación interinstitucional enfocadas en el comercio exterior. Una es la Comisión Interinstitucional de Asuntos de Comercio Exterior, que es la CIASEX, que se convocó recientemente, ahora cuando se instaló esta administración, hubo 3 reuniones, y justamente ahí es donde los ministerios sectoriales, Ganadería, Industria, se juntan con Cancillería, con el Ministerio de Economía, para identificar, bueno, las prioridades, los riesgos, ¿no? Porque en este contexto geopolítico uno no puede ser demasiado iluso en pensar que, bueno, abrimos un mercado, pero hay que tener cuidado que eso eventualmente no pudiera dejarnos mal parados frente a la política exterior norteamericana o frente a China. O sea, tenemos que tener en vista un montón de consideraciones antes de avanzar en negociaciones con algún mercado. Pero todo eso se articula, se coordina, se prioriza a nivel de gobierno en esta comisión que es la CIASEX, y después hay otros ámbitos de articulación público-privada que son las comisiones sectoriales, que también en esta administración se están, digamos, volviendo a poner en valor. Ya se convocó la Comisión Sectorial del Arroz, que tuvimos la primera reunión la semana pasada, creo que fue, donde también es OPP quien convoca, están los ministerios sectoriales, está el sector privado, tanto primario como industrial y los trabajadores, buscando, no solamente, en el caso de la Comisión Sectorial, no es solamente con fines comerciales, sino buscando cómo desarrollar, con qué políticas y con qué articulación público-privada se puede desarrollar cada sector, en este caso el sector arrocero. Y coincido con lo de las microreformas para lograr mayor competitividad. O sea, el país tiene que lograr facilitar todo lo que se pueda para que los negocios después ocurran y que sean competitivos y que sean rentables. Y ahí hay muchas cosas que se están haciendo también internamente. Se nos fue el tiempo, así que otro día les contamos más en profundidad. Dale, Santiago, vamos a pelear tu poder resumen, pero ¿qué necesitamos para pensar en llevar ese 4% que mencionabas al 10%? Hay algunos reclamos históricos vinculados a que, bueno, básicamente son los grandes proyectos los que tributan a través de COMAP, los que en general salen por riego, a los pequeños productores y medianos les cuesta. Todo el dilema de las represas multiprediales y los conflictos que eso genera, porque nadie quiere que le inunden el campo, obviamente eso también tiene tensiones. ¿Por dónde entendés que pasan esos desafíos para, bueno, levantar algunas barreras que hoy tenemos? Sí. Por algo no se ha desarrollado el riego a una tasa muy alta, porque requiere de un montón de componentes que tienen que coincidir todos para hacer viable un proyecto. Uno necesita primero tener agua. Para tener agua uno tiene que tener la topografía que le permita embalsar con la cuenca necesaria, como para embalsar el volumen de agua necesaria, como para regar lo que uno quiera regar. Cuanto más grande es el predio, más fácil es encontrar esas posiciones geográficas que te permitan, que eso no lo define la persona, es la topografía del terreno. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que empresas medianas a grandes son las que han concentrado todo el crecimiento en riego a través de presas uniprediales. ¿Por qué? Bueno, porque tienen la capacidad, porque tienen las posibilidades topográficas de embalsar y de regar, porque son las que generan, con un tamaño de empresa más grande, tributan IRAE y son capaces de generar renta, y por lo tanto, con una empresa, cuanto más grande es la empresa,
más renta tiene uno para aprovechar los beneficios fiscales de la COMAP. Si uno tiene una empresa muy pequeña y hace un proyecto de riego que es muy caro, de muy alta inversión, en los 9 o 10 años que te da la COMAP para aprovechar los beneficios fiscales, no logras aprovecharlos todos. Cuanto más grande es la empresa, más fácil es. Entonces, hoy tendencialmente lo que tenemos es a que hay 2 modelos de empresa que desarrollan riego, que son las empresas medianas a grandes, más aquellas empresas que hacen un negocio de compra de campo, desarrollo de riego para venta a FAPs, que ese es otro negocio que también tiene un área importante y que está en desarrollo. Atado a todo esto está el tema de la energía, que no es menor. Hay unos cuantos proyectos que están trabados porque no. Y tampoco es fácil para la UTE llevar energía. UTE tiene energía en la mayor parte del territorio, pero potencia baja como para uso doméstico. Claro. Cuando uno dice voy a hacer un riego, necesito un montón de potencia, de energía, eso requiere necesariamente cambiar las líneas de distribución. Eso es una inversión muy importante que en la medida en que el desfasaje entre que uno hace una línea y la potencia que uno puede transportar por esa línea se usa, bueno, eso es un costo financiero que tiene que asumir UTE, que nosotros hemos hablado un montón con UTE, se han generado instancias de intercambio, hay algunos proyectos exitosos, pero tampoco es fácil para la UTE hacer inversiones fuertes dentro de su presupuesto para potencialmente desarrollar cuencas de riego. Y después tenemos la otra línea. Si queremos desarrollar fuerte el riego, además de apostar a este tipo de empresas medianas, grandes, COMAP, estabilidad, financiamiento, además de eso, necesitamos hacer obras grandes, multiprediales, que permitan llevar el agua a aquellos que no tienen la posibilidad de represar. Y eso sí o sí es con el Estado interviniendo. Yo no digo que las tenga que hacer, pero tiene que intervenir. Si uno piensa los ejemplos de represas multiprediales que hay en el país, que son arroceras, y uno piensa en la más grande, que es India Muerta. India Muerta tiene 200 kilómetros de canales transportando agua desde la represa a los campos. Esos son todos expropiaciones. Si uno piensa en un privado intentando expropiar centenas de productores, mi experiencia, que a veces uno para hacer una represa tiene que inundar un pedacito de un área de un vecino y los problemas que hay, si uno piensa un privado intentando con la contraparte donde uno te quiera llevar a juicio, bueno, va 5 años hasta que al final te va a dar la razón la justicia, porque la legislación apoya y promueve el desarrollo del riego, y al final te va a dar la razón, pero vas a estar 5 años litigando en la justicia hasta tener. Entonces, si uno quiere desarrollar el riego a escala, sí o sí el Estado tiene que intervenir. Capaz que no es con plata, pero es participando como parte necesaria en la construcción de esas represas para que esté en cabeza del Estado y sea el Estado el que pueda expropiar los terrenos, por lo menos para servidumbre de agua, como mínimo. Gracias, José. Breve. El tema que siempre está presente, pero que ahora creo que en los últimos tiempos ha ganado más relevancia y peso en la planificación de la gestión interna de las empresas. Todo el tema de coberturas, porque siempre se habla que Uruguay estamos rezagados a la hora de tener cobertura, ya sea a nivel de precio, de tipo de cambio. Ustedes como banco que tienen un trabajo puntual en el área de nicho, ¿cómo están trabajando este tema? ¿Han desarrollado nuevos productos? ¿Sienten que los productores ahora demandan más ese tipo de productos financieros? ¿Sigue siendo acotado? Bien, lo primero que los directores del banco siempre nos están empujando a pensar cosas distintas, y una de ellas es los commodities o los futuros y opciones de precios agrícolas. Eso lo implementamos en el año 2020, plena pandemia, para soja, para trigo, para cubrir trigo y cebada, y para colza, las 2 primeras en Chicago, la colza, en Matif, y a su vez hacemos
la cobertura dólar-euro para ponerle el precio al productor en dólares de forma local. Eso fue un desarrollo muy bueno porque antes cualquier productor que quería hacer una cobertura tenía que abrir una cuenta en Chicago, girar fondos, ir girando las transferencias en la medida que iba moviéndose la posición que tenía. Y lo que hicimos fue traerlo a Uruguay, a la cuenta de acá que él tiene, y armamos una mesa de commodities. Tenemos un equipo que recibe las órdenes y cierra las operaciones de esos 3 cultivos. La verdad que la experiencia es muy buena, viene creciendo, se viene duplicando año a año las órdenes recibidas por los clientes. La verdad que sumamente contento. Hoy hablamos de volatilidad, esto justamente es para mitigar esa volatilidad. Cuando el precio sirva, cuando el margen teórico da, está bueno ir cerrando, son coberturas de precio. Después el productor le entrega el físico al trader que trabaja toda su vida. Esto es una posición financiera. El físico sigue siendo por el camino tradicional y normal que está acostumbrado. Y hoy hablamos de la volatilidad en el tipo de cambio. También ofrecemos, en otras industrias se utiliza mucho lo que es futuros de pesos dólar, pero nosotros en agro siempre tuve la intención de traer ciertos productos que usan otras industrias para el agro. Y la verdad que también lo estamos implementando, está funcionando. La verdad que hay empresas que lo están utilizando, pero creo que se debería utilizar bastante más, sobre todo para cubrir impuestos, costos fijos en pesos. Uno nunca sabe. Estábamos en 43 a principio de año y estamos en 41 y la tendencia es para abajo, entonces no estoy pronosticando nada, pero es la tendencia de los últimos 3-4 meses. Entonces, lo que quiero decir como resumen es, están las herramientas de cobertura, estamos totalmente a disposición y creo que son sumamente útiles, por lo menos para conocerlas, para saber que existen y testearlas para ver cómo funcionan. Bueno, muchas gracias. Los despedimos a los panelistas con un aplauso. Muchas gracias. Gracias.